muchas gracias. Buenas noches. Estas son las charlas del Estanquillo. Está con nosotros Ernesto García Sanz, hijo del Chango, del famosísimo Chango García Cabral. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, de verdad. Mucho gusto. Sí. Buenas noches a todos. A ver, déjame ver si se oye. ¿Sí se oyó? ¿Sí se oye? Ya está. Ah, Es está. que estaba... No, es que me bajaron el volumen. Te bajaron el... Sí, no quieren que te oigan. Vamos a empezar, si te parece bien, porque hay mucho que decir sobre el Chango. He estado leyendo y he estado además divertidísimo, porque creo que era un hombre que tenía un gran sentido del humor. ¿Tú me dirás? Indubitablemente, no era broma tras broma. Él es huatusqueño. Él nació Huatusco, en Veracruz. Huatusco, sí. Huatusco, Veracruz es un enclave que está entre Fortín y Jalapa, cerca de Orizaba, bosque de niebla, feraz. Estas gentes fueron terratenientes desde 1800 y pico. Compraron las tierras y con toda honradez Agustín Chicuellar, fue el que colectó la lana, compró las tierras, se trajo un agromensor francés, se dividieron y a todo mundo se le entregó su parcela correcta. Entonces, antes de la Revolución ya se habían repartido y eran toda esa serie de tierras. De ahí un carácter muy especial y muy distinto de los huatusqueños, que no eran asalariados, sino eran terratenientes, poquito, mucho grande, pero una tierra feraz, ¿no? Y entonces me imagino que por eso muchos años después, cuando regresaba a su tierra, todo el mundo lo conocía. Es decir, porque todos eran, digamos, familia comunal en el sentido de la tierra. Sí, en ese sentido sí, siguen siendo los chicataneros. La chicatana, ¿alguno de ustedes sabe lo que es la chicatana? ¿O que ignoran? ¿Quién ignora lo que es la chicatana? Son, ándale, hormigas. Son unas hormigas que chicatanas. De una nutrición brutal que dicen que hasta afrodisíacas son. Bueno, mi hermano Vicente ya les dijo que ya se los platicó a sus 40 hijos, que no es cierto. Nació en Huatusco. ¿Cómo llegó a la Ciudad de México? ¿Cuándo llegó? En 1907, gracias a una beca que consigue con don Teodoro A. Dehesa, el gobernador en aquel entonces de Veracruz. Todavía está en el poder Porfirio Díaz, y hay una beca para San Carlos, a la escuela de para que estudiara y escultura, para perfeccionarse, porque le presentó con Mamá Yeya, la mamá de mi papá, doña Aurelia Cabral, con un cuadernito se presentaron con don Teodoro A. Dehesa, y bueno, pues le dio la beca con 18 pesos al mes. Con eso pagaba su casa, lavado de ropa y desayuno. Claro. Luego se lo subieron, como sacó varias veces primeros premios de dibujo y pintura, se lo subieron a 25 pesos al mes. De todas maneras no le alcanzaba, ¿no? ¿Recuerdas quién fue o te contó alguna vez quién fue sus maestros? Entre otros, el que más famoso es Gedovius. Gedovius es un tipazo, un pintorazo, pero pintorazo. Qué maravilla, sí. No recuerdo los otros nombres, la verdad. Bueno, pero con Germán Gedovius ahí tenemos. Sí, ya empezaba a marcar incluso como maestrillo Roberto Montenegro. Ahí ya enclavado en San Carlos, ¿no? ¿Por qué maestrillo? ¿Qué pasó? Porque estaba muy incipiente. Porque estaba joven. Estaba muy incipiente, sí, estaba jovencito. ¿Qué pasó? Sí, digo, era hermanísimo. Montespipeyo, Montespayo, eran amiguísimos. Eran amiguísimos Montenegro y mi papá. ¿Y empieza a trabajar de inmediato como caricaturista? Para nada. Él estudia, está de 1907, 1908, 1909, está ahí en San Carlos, ¿no? Con los hermanos Garduño, con toda una serie de gentes. A posteriori fue Saturnino Herrán, era más jovencito todavía Saturnino Herrán, más chaval. Pero en 1909 lo contrata Fortunato e Ignacio Herrerías, de Publicaciones Herrerías, Novedades, para decir pronto este asunto, ¿no? ¿Y tenían que ver luego con los toreros? Inmediato con luchadores, toreros, porque practicó la lucha grecorromana, entonces fue segundo lugar nacional de lucha grecorromana. El primer lugar era el maestro.
Y entonces era muy aficionado al box, a las luchas. Los toros algo, ¿no? No mucho. Lo de los toros vino ya a posteriori, después de que regresó de Con Europa. Agustín Lara y todo este asunto, No, supongo. desde antes, obviamente, de Agustín. Esto es con lo de los toros, sí es desde antes. Con Agustín se hicieron hermanos, sí. allá por 1930, veintitantos, 30, que Agustín tocaba en las casas non santas el piano, y se hicieron amigos por alguna razón de la bohemiada de Cabral. Sí. Y en alguna ocasión, para que lo sepan todos ustedes, agarraban un camión y subían al camión al piano Agustín Lara, cantando Pedro Vargas y dando una serenata a estas gentes. Así se la gastaban. Sí. Nos quedamos en 1909, decías. 1909 que lo contratan en una revista que se llama La Tarántula, muy ponzoñosa. La controlaba muchísimo Porfirio Díaz. Dificilísimo encontrar un número. El Fisgón tiene 4 ejemplares de La Tarántula. ¿Y el taller? Pero no te lo encuentras, ni uno. Ni uno. 0. No, Cabral no guardaba nada, hombre. Él dibujaba, él vino a hacer, o sea, venía a torear, no a estar en el tendido a ver que Claro. se toreaba. Él pintaba, dibujaba y estaba. Y se olvidaba. Totalmente, y le era tan fácil que pues no conservaba, no ordenaba. Muchos de sus pies, muchos de sus dibujos o no tienen pie o no tienen fecha. Y entonces ha sido verdaderamente un reto poder retomar la organización y catalogación del archivo, Claro. que se calcula en más de 30,000 trabajos que hizo este hombre en vida, ¿no? Y entonces organízate, y sin fechas, sin pies, gracias a la necedad de Gloria Maldonado y de Horacio Muñoz Alarcón, que Sí. ya se puede ahorita ya tener un disco con la organización y catalogación del archivo Ernesto García Cabral, hoy día Memoria del Mundo por la UNESCO. Muy bien. Estábamos en La Tarántula. La tarántula, luego ven la línea, la facilidad, la inmediatez, el gran humor de este huatusqueño, ¿no? Veracruzano, doble sentido, vacilador, ¿no? Choteador de cuanta gente. Y lo contrata Frivolidades, lo contrata La Risa, trabaja en El Ahuizote, en El Hijo del Ahuizote, en muchas publicaciones de ese Siempre tiempo. como caricaturista. Como caricaturista y como dibujante, ¿no? Claro. Como dibujante y como caricaturista. Pero el monito, como dice Cabral, el mono, el muñeco, me dio de comer. Yo soñaba con ser pintor de caballete, como Tintoretto, Tiziano, Rafael, ¿no? Pero la vida lo llevó a comer al muñeco. Y de 25 pesos que ganaba con la beca de Veracruz, de don Teodoro, le pasan a 40 pesos al mes. No, pues ya podía comer, empezó a engordar a toda máquina. Todo se pasa en 1910, ¿no? Llega 1910 y Barrio Vitoria, en el momento en el que ya tumban a Porfirio Díaz, y está en la lucha presidencial entre Reyes, Bernardo Reyes, el otro no me acuerdo cómo se llama, Vázquez y Madero, a competir por la presidencia, y ya está Cabral allá en el asunto, ¿no? Ya está publicando y editando, y en el multicolor arranca en 1911, poco antes de que Madero suba al poder. Todavía está Porfirio Díaz en el poder, y en la primera caricatura que sacan es Limantur. Limantur es el que es el maestro de finanzas, el de la economía, sí, de Porfirio Díaz. Toda la economía del descrédito en el que estaba México, pues lo logró pasar a crédito. Pero era crédito por el estilo de Salinas, es decir, peregrinos, inversiones peregrinas. Que en el momento que viene la revolución, los que habían invertido lo retiran. Entonces, un sombrero que te costaba 2 pesos, al día siguiente costaba 8. Claro. Y de ahí para adelante. De ahí el gran descontento de la gente cuando sube Madero al poder, porque lo dejan sin lana, sin efectivo en él. Y sé que lo conoció. Por supuesto. Se entrevistaron. Se un dedican momento a pegarle a Madero, ¿no? Claro. Pero a Madero y a todos los otros, sí. toreros, artistas, políticos, no dejaban títere con cabeza. Sí. Y Madero, pues gracias a Gustavo Amadero, que era el que más político, el señor Madero era verdaderamente una gente honorable, ¿no? Todo menos asesino, menos ratero, ¿no? Para nada. El señor Madero, un idealista, espiritualista, ¿no? Claro, sí. Etcétera. Permite la libertad de prensa, la autoriza y se abusa de esto.
como en un principio aquí, cuando empezó ya, a Dios gracias, a abrirse, como decía Cabral, el derecho de hocico. En ese momento, pues ya se van y se avienta la gente con saña, ¿no? En contra de quién, pues del que esté en el poder, ¿no? Claro. Quien esté arriba, vámonos sobre ese, ya sea con plan o sin plan, pero se avientan, ¿no? Con toda la libertad. El señor Madero lo autoriza, pero le advierte Gustavo Madero, oye, te está pegando una soba este cuate, y lo becan. Lo becan a París. A París, así es. El señor Porfirio Díaz los mandaba aquí a Arcos de Belén, a las mazmorras de Belén, o a San Juan de Ulúa. El señor Madero se lo quitaba de encima y lo mandó a París. Ahí lo mandó a París, sí. Y bueno, pues allá a estudiar en las academias abiertas de París. A estudiar, pero además también llega a París en un momento absolutamente especial. Está bulliendo todos los pintores, todos los grandes artistas parisinos y supongo que se relacionaba. Cuéntame. Totalmente. Clave es 1912, es cuando llega. En 1913, Stravinsky arranca su primavera y las estaciones y demás. Está Modigliani, está Picasso. Pero también está Diego Rivera. Diego está allá. Diego a los primeros balazos se fue inmediatamente, mucho más vivo. Diego se fue inmediatamente a Suiza y allá pasó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en el 1913, pues mata a este estúpido puerco, ni su nombre quiero decir, del Chacal, ¿no? Y le corta la beca a Cabral, matan a Madero, le cortan la beca a Cabral y a doctorarse en Hambre y Bohemia, allá en París, sin la beca, ¿no? Y sin poderse retirar, ya hablando en francés, padeciendo y publicando algunas veces en Le Rire, en La Bayonnette, en La Vie Parisienne, en varios, editan un libro que escribe un coronel sobre la revolución y es de las primeras imágenes que salen de la revolución con gentes colgadas, ¿no? Con gentes ya ahorcadas, cadáveres y demás, y se edita ya en París, tanto en español como en francés, y a sobrevivir, ¿no? A hacer caricaturas, pues, como muchas gentes, hacer caricaturas en los bares, apuntes, y sí pudo comer un día y dos no, pero sí. Allá iba. Y tuvo su primer amor, o uno de sus primeros grandes amores. Madeleine, una preciosa modelo con la cual a punto de tener un hijo, allá por 1915, 1916, ¿no? Enamoradísimo. Era la modelo de moda en ese momento, la más graciosa, era simpática y linda. Había unas fotos y era guapísima. Sí, la verdad sí. Y esto es todo una hecatombe, porque en 1915 llega don Isidro Fabela, por cierto, mi padrino, que hoy celebra su 134 aniversario. Ministro hoy, 29 de junio. Como ministro plenipotenciario del gobierno de Carranza para restablecer las relaciones de México con el resto del mundo, por lo pronto en Europa. Sí. Se entera Cabral, va para allá, ya con principio de tuberculosis, Cabral, pues, la anemia, el hambre. Claro. Y si ustedes creen que los mexicanos somos nacionalistas, espérense a los franceses. Y obviamente bloquearon la línea de Cabral, que era mucho más poderosa, más fuerte que los monitos que hacían los franceses. Entonces lo cortaron, lo bloquearon, no le daban chance. Entonces era muy difícil. Era muy difícil. Pero don Isidro, pues, le descubre un dibujo que está aquí abajo en la sala 1, que es el sátiro viejo. Ahí creo que le pusieron el fauno viejo. Pues es un fauno que ya ruco, casi como yo, no, bastante más, arrastrándose todavía de una ninfa para encontrarse a una chava, otra vez el amor, Eros, ¿no? La vida, la fuerza, ahí va arrastrándose, aunque esté viejo y amolado, ahí va. Le encanta a don Isidro y dice, te lo compro. No puedo porque ya lo tenía comprometido con el maître de la Rotonda, un restaurante que le daba de comer a Picasso, a Modigliani, a Cabral y a toda una flota tremenda a cambio de gente. dibujos. Ahí conoció a Lenin. Ahí conoció a Lenin. Mientras estaba gestando ahí todo la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, ¿no? Desde 1912, 13, 14, hasta el 17 truena la Revolución allá. Allá conoció a Lenin, a otra serie de gentes, y recibía los dibujos, los trabajos, a cambio de comida, de tragos, ¿no? También café, en fin, todo esto.
Bueno, eso ya es otra historia. La cosa es que Cabral vivía en la U del hambre. Hambre. Se encuentra con su famoso padrino y hay un famoso volado que me tienes que contar. Tiene la orden Enrique Freyman, que es el adláter de mi padrino, de sacar de Europa a Cabral a como dé lugar. Pero se tiene que ir, don Isidro se tiene que ir a Buenos Aires para restablecer las relaciones de México con Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina. Se tiene que ir para allá y se tiene que adelantar, pero deja la orden a Freyman de que lo saque de Europa como dé lugar. Se va a Madrid. En Madrid se encuentra con sus amigos, con sus hermanos, que es el viejito Urbina, Luis G. Urbina, gran escritor, poeta, y Amado Nervo. Una gente que quería y amaba a mi padre totalmente. Y Amado Nervo pues, le consulta a él, oye, ¿quiere don Isidro que me vaya yo a Argentina? Y yo tengo aquí ya en París a Madeleine, sí. Está a punto de parir, está embarazada. ¿Qué hago? Amado Nervo le dice, el amor. Pase lo que pase, sigue, muerte de hambre, pero vete a París y conserve el amor. Y Urbina le dice, mira, te voy a contar un cuento. Una pareja que quería hacer eterno su amor y va a consultar al oráculo de Delfos, que por cierto es una mujer. Era una mujer. Van a consultar al oráculo de Delfos y le dice el oráculo, vayan al embarcadero, hay una lancha, el barquero azul, y él los va a llevar para hacer eterno su amor. A las 5 de la mañana van, ahí está el barquero, se embarcan y los lleva a una de estas islitas paradisíacas de Grecia con agüita y pájaros y flores y pasto, una delicia, y se encuentra ahí con su amada, se aman, etcétera. Se echa una siestecita este hombre precioso en aquel clima exquisito. Cuando despierta, se despereza y ve que el barquero está yéndose con su mujer en el camino. Y le dice Luis G. Urbina, si quieres hacer eterno tu amor, no lo convivas, déjala, vete a Buenos Aires, mándale dinero y luego te la llevas. Qué fuerte decisión. Cabral estaba hecho un pasguato, totalmente, por no decir algo más científico, ¿no? Enrique Freyman le dice, mira, no decides nada. El otro, si me quedo, me voy, me quedo. Claro. ¿Qué hago, no? Realmente. Dice, vamos a solucionarlo a la mexicana. ¿Cómo a la mexicana? Sí, vamos a echar un volado. Si sale la perra gorda, el león de Castilla. Un león, sí. Si el león de Castilla, de un lado, la fuerza, la vitalidad, la nueva vida, y te vas a Buenos Aires. Y ya después le mandas dinero a Madeleine. Ajá. Si sale la mujer sentada, del otro lado, justicia, ¿no? La inercia, te regresas a París y Dios te toma en cuenta. Tiran el volado, acuerda pues Cabral que sí, y salió la perra gorda y Cabral se va a Buenos Aires en un barco, tarda en agosto del 16, más o menos julio-agosto del 16, llega a Buenos Aires, inmediatamente don Isidro lo presenta con toda una serie de periódicos y revistas, empieza inmediatamente a publicar, y el bife, el mate, que hasta la fecha seguimos cebando mate con mi sobrino Jun y con toda mi familia. El mate sí nos encanta. Y las hembras, y llega a ser hasta campeón de tango en Buenos Aires, este compatriota de Don Cabral. Con él se hacía pasar por argentino en Buenos Aires, en París, porque en París estaba de moda. El tango, en claro. Los antros, ¿eh? Sí. Pero cuando eran antros, los antros, no ahorita ya el antro es guau, guau, guau. No, los antros era un tugurio, hijo de maloliente existencia, donde nació, germinó y cundió el tango tanto en Buenos Aires como en París. El primer tango cantado, para que lo sepan, que es de Gardel, fue hasta 1917. Fue el primer tango cantado. Todo lo demás era música solamente. Pura música, y ya empezó pues Cabral cuando llega aquí a México a finales del 17. Ya se trae el tango en el alma y en todos lados y acaba de poner y consolidar la moda del tango en México, porque a donde entraba, que era muy, muy alegre, bohemio Cabral, siempre se iba después de sus de aquí. Y hay dibujos, ¿verdad? De parejas. Muchos, ¿cómo no? Déjame hacer un paréntesis antes de que me sigas contando de Buenos Aires. ¿Y volvieron a ver a Madeleine? ¿Ya no la volvieron a ver? ¿Qué pasó? Pasan los años
ya está en México Cabral. Se encuentra con un telefonazo de Enrique Feynman. Acabo de regresar de París, estoy aquí, tengo unas fotografías y una carta que te manda Madeleine. Ya se ven, se encuentran ahí en la cantina de la Mundial, que es donde normalmente funcionaban, ahí cerca de los periódicos, cerca del Excelsior, de Novedades, del Universal, ¿no? Y es más, el Novedades creo que todavía no existía en ese momento. Y le entrega las fotografías de Madeleine con la niña, con su hija, morenita, muy bonita, con todo el corte así de la familia, y salvado obviamente por la belleza de Madeleine, ¿no? Sí. Y ¿te acuerdas de esto? Le entrega la moneda. La famosa moneda. Con el volado. Pues, ¿cómo no va a acordarse? Con eso decidí mi vida, carajo. Pues, ¿cómo no? Claro. Se la trata de guardar en el chaleco. Y dice, no, vela bien. Agarra. Feynman había limado las dos monedas para que saliera a fuerzas el León de Castilla y se fuera para allá como buen político, pues, siguiendo al siguiente puesto, ¿no? A caminar sobre el agua el desgraciado Feynman. Lo sacaron, digamos, entonces. Totalmente, pues lo engañaron y el otro que era un inocentote, y mucho era bastante baboso. Mi papá caía en todas las bromas que le hacían, ¿no? Igual yo también, caray. Pero bueno, sí, había esta limpieza. Pues Cabral ya amolado, ¿no? Pues por sí que ya había un hombre bueno, se casó con Madeleine, le dio su apellido, no sabemos cuál es este nombre, este apellido. O sea, ustedes ya no tienen contacto con la media hermana. Para nada, hermano, me hubiera encantado, pero pues no, las pocas, ahora sí que pesquisas que hicimos allá en París y demás, donde pudimos comprobar que guardan como tesoro a Cabral, ¿no? Allá las cosas que se hicieron están guardadas verdaderamente como tesoro. Muy bien, entonces llega ya después de una estancia en Buenos Aires, ¿de cuántos años? No, año y medio se pasó, muy de breve. 1916, todo 16, bueno, toda la mitad de 16 y 17. Y a finales de 17 fallece mi abuelo Vicente, le entra la nostalgia, está sola su mamá, ya lleva 7 años fuera de México, 12, 13, 14, 15, 16, 6 años fuera de México, y pues le da las gracias a don Isidro, dice, quiero regresarme. Y ok, le escriben a Carranza, todavía sigue en el poder Carranza, y se embarca en el mismo barco del ballet ruso, del ballet Bolshoi, con la gran, famosísima Ana Pavlova, ¿no? la gran bailarina. Un barco que en realidad iba a Nueva York. Sí, no había parada. México no había parada. Veracruz no. Había que ser Nueva York y Nueva York, Veracruz. Veracruz, sí. Había que regresarse ahí a fuerzas. Claro. Y se regresa. ¿La pudo dibujar? Sí, pero por supuesto. Sí, en serio. Por supuesto, incluso. ¿Está aquí abajo, no? No, esas no. No, pues son 30,000 trabajos y aquí hay 400 obras, ¿no? Más o menos ahí. No está la Pavlova aquí. No me acordaba, dije, si no, ahorita te dejo platicando y ahorita bajo a ver rápidamente. Ahí te dejo el micrófono. Te chutas. Entonces regresa a México y ¿con quién se encuentra? ¿Quiénes son sus primeras amistades? Bueno, Manuel Horta, Cardona, Rafael Cardona, su nieto ahorita estaba algunos días colaborando con Broso, que fue director creo que del 1+1 o de alguno de estos, periodista, escritor, crítico, los Cardona. Y empieza a hacer amistad con todo Dios, con toreros, políticos, literatos, escritores, todos, ¿no? Era México, el momento en que llega Cabral en 1907, son 250,000 personas viviendo en la ciudad. Seguro se conocían, claro. El centro, ya las afueras era así como la del Valle, entonces eran ya llanos y sembradíos y cosas así. ¿Cómo conoce a Juan José Arriola? Bueno, Juan José Arriola conoce a Cabral a través de los dibujos, siendo niño allá en Jalisco. Su papá era coleccionista de revistas. Revista de revistas empieza desde 1910, pero Cabral empieza a publicar en 1918, hasta 40. Y Arriola de niño va a la peluquería, que es donde llegaba la revista, y se la llevaba a su papá, y ahí conoció a Manuel Acuña, a Ramón Están, a Clemenceau, a toda la flota, Lenin, Trotsky, etcétera. Empezó a conocer a todas las dirigentes, además que le encantaba, y por eso fue que coleccionó
todo esto de revistas. ¿sí? ¿Y lo conoce cómo? Lo conoce aquí en México, ya siendo joven, era cobrador de rentas Juan José Arreola. Y entonces va y toca en una puerta en la calle de Ejido, que te contaba yo, que es la calle que está a mano izquierda de la Lotería Nacional rumbo al Monumento a la Revolución. Sí, y toca para cobrar la renta, 11 de la mañana, desgreñado, desvelado, medio crudo. ¡Qué cosa!, ¿no? Así contestaba Cabral. Cabral, sí. Y el cobrador de rentas. Dice, ¿usted es el señor Cabral, no? Sí, ¿de qué me conoces? Pues mi papá ya le cuenta. Lo hace pasar a Juan José y le muestra su casa y le dice, mira, yo también labré este mueble, también labré la cama, también labré el respaldo, o sea, también era escultor, labrador, era artista Cabral, ¿no? ¿Tienes piezas? ¿El taller tiene piezas? Sí, tiene un ropero, conservamos un ropero. Pero en Huatusco, Veracruz, aquí en México. Aquí en México no. Allá en Huatusco, que es donde está realmente el acervo, ¿no? Por segunda vez te iba a dejar solo para ir a verlo. La manga. No. Eso, Juan José Arreola. Y otro de sus grandes amigos fue Cantinflas. Ahí fueron broderazos. Incluso esto sí, se puede contar que es historia y anécdota simpática, y las anécdotas mínimo lo que te hacen es divertirte. Fueron juntos por invitación de Tatanacho. Tatanacho, ya mucha gente hoy día ya no sabe ni quién es Tatanacho, ¿no? Gran compositor. Sí, enorme compositor, pero ya, ¿quién es? Fray Mario Talavera, Fray Alberto de Escurdia, Esparza Oteo, también gran compositor. Manuel M. Ponce, ese sí es nombre de calle, más o menos conocido, ¿no? Sí. Totalmente, es decir, en este país que no ha cuajado como nación. Decía un secretario de Educación, dice, mira, cuando la muerte de los Kennedy, y estaba indignada esta gente, estaba indignado con la muerte, ¿qué va a pasar? Dice, mira, no vayas muy lejos, allá en Estados Unidos matan a sus mejores hombres, aquí en México los ignoran. Y es cierto, es decir, no hay memoria, aquí no hay memoria de los cuatro, de los que acabo de mencionar. Díaz Dufo, claro. ¿Quién fue ese señor? Alfonso Reyes medio suena. ¿No? El mejor escritor de todo el siglo XX, ni lo conocemos. El ocultamiento, pues, que se está dando a través de la educación, que somos verdaderamente cultos light, memoristas, cultos light, que te enseñan a responder emotivamente, no te enseñan a pensar. Claro. Es de una tristeza esto, y es más, el viernes pasado, que esto sí vale la pena comentarlo, porque estas son de las cosas que Cabral no se perdía tampoco. El viernes pasado se lanzó la primera piedra del destrozo, óiganlo bien, y si no me creen, chequen en internet, del destrozo de la cultura occidental. El despedazamiento de la cultura occidental acaba de arrancar ahora, este viernes pasado, con el... ¿Cómo así? Con el Brexit. Con el Brexit. Ya se separa de Europa, de la Unión Europea, se separa Inglaterra. Ya inmediatamente estas gentes, estos negros, estos fulanos ofuscados, fanáticos, Trump ya amenazó con que Estados Unidos se sale del mercado norteamericano, pues, de Canadá, México, Estados Unidos, y dice, si no lo destrozo eso, cuando menos Estados Unidos sí se sale. Ya empezó, ya hay la amenaza probable de que Gales e Irlanda del Norte también se separen del Reino Unido, ¿no? del Reino Británico, para formar parte de Europa. Es decir, ya es el despedazadero totalmente de la cultura. ¿Me creerás que toda esta historia que acabas de contarnos, muy interesante, salió de Cantinflas y que no nos contaste lo del bautizo? ¿Lo de qué? Lo de Cantinflas. Resulta que mi padre llega un momento que está a punto de morirse, verdaderamente enfermo, no saben qué es, hasta que un gran doctor, amigo del grupo de los Pergaminos, que todo un grupo que es otra historia tremenda, ya le hicieron análisis de orina. No. Háganlo inmediatamente, detectan que tiene un problema en la próstata, proceden y le salvan la vida a Cabral por horas. Se hubieran tardado 3-4 horas más y fallece Cabral.
A mí, me acuerdo, yo era niño cuando estábamos en las camas estas que había que hacerle Para poder- para levantarse y demás. Sí. Nosotros echando desmadre, pues Claro. pinches changos, ahí abajo de la cama, echando relajo. Los changuitos. Hasta que nos sacaron del cuarto, obviamente, sin media duda. Y Cantinflas, su gran brother, le organiza una fiesta de renacimiento y rebautizo. Y lo mete, invita cualquier cantidad de gente, de los famosos, pues, de los gentes que estaban en los 50, en los años más o menos 50, en la cumbre de María Félix, Dolores del Río, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo meten en una jaula, y lo bautizan, pero con una botella de champán. Y están todas las fotografías estas en un reportaje que hizo Cine Mundial. Ahí están todo este reportaje. Lo rebautizan y revive Cabral todo flaco, seco, estaba a punto de morirse. Y revive y todavía dio lata otros 15, 18 años más. ¿Hizo retratos de todas estas gentes? De todas. De todas. De todos. No tenemos los originales, pero prácticamente casi todo se publicó. Pero agarraba y veía algún personaje, aquí por ejemplo mi cuate que ahorita estaba agarrando al mentón, si yo hubiera tenido, De inmediato. si yo tuviese la habilidad de dibujar, mira, no me hace caso la mano, no me hace caso. Entonces, pero Cabral lo veía y le agarraba el gesto, ¿no? Inmediatamente, tan, y en 10 minutos ya estaba la caricatura hecha de una gente, ¿no? Y mucho se lo regalaba. Era tan fácil que lo regalaba, era generosísimo Cabral en ese sentido, ¿no? Picasso te decía, cállate. Ponle ¿no? una lanita. Sí. Un amigo de Picasso en una ocasión, oye, eso que tiraste a la basura, ¿me lo regalas? Sí, hombre, ¿cómo no? Llévatelo. Un dibujo. Oye, fírmamelo. Ah, no, si lo firmo son $5,000. Ese era Picasso. Ese tenía la técnica, igual que Diego Rivera, una parte de la técnica de la pintura, el dibujo, que es cobrar. Cabral publicaba sus cosas, le pagaban su sueldo y pues se despreocupaba. ¿Sintió en algún momento que esa dispersión, ese publicar en muchas revistas, publicar caricaturas, el anuario en Bayer, tantas y tantas cosas, sintió que en algún momento estaba desperdiciando su talento o no? Absolutamente sí. Una de las gentes que se lo dijo fue precisamente Diego Rivera. Tiempo antes, José Clemente Orozco y Diego Rivera, en una ocasión en el Café de Monotes, vuelvo a repetir que era de un café de la hermana de José Clemente, se reunían periodistas y escritores, y eran monotes porque estaban dibujados y pintados ahí, monos, ¿no? Por todos lados, caricaturistas, dibujantes, pintores, pintaban y aportaban, por eso se llamaban Café de Monotes. Y un periodista le preguntó, a ver, don Diego, José Clemente, ¿quién es el artista plástico mejor de México? O sea, hasta con mala leche, ¿no? Sí, a ver, comprometerlos. Sí. Hacen un poquito de su team back, ¿no? Uh-huh. Ambos le contestaron, sin duda, Ernesto García Cabral. Esto lo reconocieron ya desde los años 30. Uh-huh. En los años 40, al principio 42, 43, cuando inauguran el mural de Toluca, que está ahorita ahí encargado por don Isidro Favela, por cierto, lo inauguran y uno de los invitados es Diego Rivera. Y al verlo, dijo usted, caray, Cabral, perdió usted el tiempo haciendo monitos, pero cosa que se le agradece, porque si no nos hubiera quitado la chamba. Sí, al morir, al ya estar con la embolia, estoy hablando de 1968, ya con una embolia, paralizado medio rostro, medio cuerpo, me decía mi papá, de churro, yo estaba en la universidad y de churro se me antojó regresar a la casa y ya me lo encontré en el diván, en un diván donde hay una fotografía, precisamente él deteniendo a una muerte, a una calaca, chistoso. Y me dice, viendo todo, lo tenía empaquetado, toda su obra, todo lo que había conservado, no toda ni más, lo que había empaquetado, dice, quizá, ¿no? Como decepcionado, ¿no? Como que sabía que tenía un potencial brutal y que de alguna manera lo había tirado en el diarismo, ¿no? Y decía, pero quizá algún día haya algún boom de Cabral, veto a saber, ¿no? Pero como decepcionado, como
le Enojado. faltaba un insatisfecho, Sí. siempre fue un insatisfecho, ¿no? De todo lo que hacía. ¿Hizo caballete en algún momento? Claro, hizo todo. Todo. El mural de allá es a la encáustica, Daniel. O sea, con fuego. Se va derritiendo la pintura al momento de aplicarla. Y si van, hagan de cuenta que hace 3 semanas que se pintó eso. Sí. Se lava con agua y jabón. Esa cosa. Tiene 2 escarapeladitas Ajá. que no hay necesidad de meterle gran cosa. Es más, se le había olvidado firmarla. Lo tuvieron, antes de inaugurar, tuvieron que hablar, señor Cabral, venga, que aquí no firmó usted. Se tuvo que ir para allá para firmarlo, ¿no? Estamos en el Museo del Estanquillo, hay una gran exposición y hay una exposición porque uno de los que reconoció ese gran talento de Cabral, uno de los muchos que reconoció el talento de Cabral, fue Carlos Monsiváis. ¿Se conocieron? ¿Tuvieron? Sí. Carlos y mi padre sí conocían, pues muchos de las convivencias básicamente, unas participaciones de algunas conferencias y reuniones, festejos. Cabral, como decía Carlos, era ajonjolí de todos los moles, porque de todos lados lo reclamaban, porque era garantía de alegría, de sonrisa, de carcajada, de felicidad, de dicha. Todo el mundo se olvidaba de la obra de Cabral, estando Cabral en vivo, ¿no? Uh-huh. Por este dinamismo, por este ingenio, esta velocidad mental que tenía Cabral para inmediatamente sacar la broma, ¿no? Y varias veces se encontraron, un par de caricaturas le hizo Cabral a Monsi, sí, como no. Incluso a mí me tocó, organizando el rollo, venderle una de las caricaturas a Monsiváis. Estábamos necesitando lana y él va. Y mi hermano Vicente, me le adelanté a mi hermano Vicente en esa. Las demás ya fueron de Vicente. Se conocieron entonces, se trataron. ¿Qué le gustaba a Monsiváis? ¿Ese sentido del humor? Es decir, el gran caricaturista, o vio al dibujante, al maestro que tenía las dos cosas. Al dibujante. El dibujo, ahí sí veía, lo dice el propio Monsiváis, ¿no? Ahí está el documental, de 2 documentales que hemos hecho con la obra de Cabral. Uno que se llamó La vida en un volado, rememorando esta anécdota, volado, ¿no? Sí. Y Cabral, maestro de la línea. Este es un largometraje de 1 hora, casi 2 horas, que tarda con toda la vida y obra y muerte de Cabral y el rescate y las cosas que se han hecho. Y Monsiváis decía, a Cabral jamás le hizo falta la promoción de su obra. Era conocidísimo, hombre, era respetadísimo, pero muy malo para cobrar. Ahorita te cuento. Uh-huh. Y dice, a Cabral no le hace falta la promoción. A nosotros nos hace falta la promoción de la obra de Cabral. Sí, no hay considerado pues como, vamos a decir, no el mejor dibujante, como decía Diego Rivera y José Clemente, sin duda alguna uno de los mejores dibujantes de México y Latinoamérica, sin media duda, ¿no? Claro. Sí, eso sí. Y esto sí lo sabe y lo reconoce Monsiváis. Muchas de las cosas, el catálogo que ya está preparando aquí nuestro director de aquí del Estanquillo, Enoki, bueno, con Brenda y con Aldo y con tanta gente, obviamente con el Fisgón, sí. En fin, con todo el equipo. ¿Yo a qué venía todo esto? No sé, ibas a decir algo del catálogo que estaban preparando. Este catálogo, ahí precisamente, muchas de las cosas que están en el catálogo están escritas por Monsiváis. Sobre Cabral, y sobre la línea, sobre el Art Deco, sobre el Art Nouveau, sobre el costumbrismo, sobre las cosas y los tópicos que de alguna manera le tocan o le tocaron a Cabral. Sí, porque además no solo era un asunto de las caricaturas, de la caricatura política, sino era también un retrato de la sociedad de su época. No solo los más famosos, sino hasta la gente de pie. Era finalmente una suerte de comedia humana la de Cabral. Sin media duda. Recordemos que en 68, 70 no se podía ejercer el derecho de hocico. El gobierno tenía el monopolio del papel. Quien se atreviera a hablar, nada más no le suministraban papel, o le quemaban la imprenta, o le hacían una pequeña azonada de esas que acostumbraba el gobierno. No voy a ponerle nombre ni rúbrica a nadie. El gobierno de ese tiempo, pues no lo admitía. Y no admitía nada en contra del presidente. Nada. Era así la cosa, ¿eh?
De gobernación tampoco. Al jefe de policía, lo que se les pegue la gana, ¿eh? Al jefe de policía, bueno, lléguenle, pero órale. Pero esa lista de gentes prohibidas, de pegarles un trancazo, cada vez iba aumentando más, ¿no? En los 50, en los 60, en los 70 iba aumentando todo esto. A Dios gracias, ese cerco desinformativo que a Cabral le tocó romper en el tiempo de Porfirio Díaz, él en contra, pues, también de Porfirio Díaz, y luego en contra de Madero y de todos sus adláteres, ¿no? Y de los errores. Lástima que ya cuando tenía Madero controlado al país, ya se habían acabado las huelgas, ya se había controlado la inflación, ya ahí entró el pinche Huerta a darle la chapa a la democracia que ya estaba sembrándose en México. Y a postergar esa democracia hasta a volver a empezar ahora en el 2000, señores. O sea, 90 años tuvimos, hermano, 90 años para poder empezar a volver a retomar la democracia. Bueno, esperemos. ¿Cuándo nos corrompimos, eh? ¿Cuándo se pudrió este país? ¿Cuándo estaba podrido? Tú dime. Pues estaba muy bien hasta que estaba hasta Ávila Camacho, y a partir de ahí se lo empezó a llevar la fregada. Vienen las depreciaciones, como las devaluaciones, el jolgorio. Se le respetaba a la policía. A la policía se le respetaba. Cualquier adulto podía llamarle la atención a un joven. Ahorita tú lo haces y te rompen el hocico. Y si no, cuando menos te dan una meneada de árbol genealógico sensacional, ¿no? Vuelvo a repetir, quitan civismo o sea, quieren darle mate a este país y que no cuaje como nación, pero que no sepamos unirnos. Pero hay estas cosas como reconocer a Cabral ahora y tener a Cabral acá. Qué bonito que retomas, porque si eso es lo que soñaba Cabral, ¿no? Dice, si había un comunista, primero, Jesús. Sí. Número uno. Los que lo dicen y no lo practican, pues puro nominal, pura simulación, ¿no? Como tantos diputados y tantos senadores y tantas desautoridades, que pura simulación, ¿no? Sí. Además maquillan y no concretan, no solucionan nada, ¿no? Pero en fin, sí, esto es precioso porque él sí soñaba, obviamente, con el país tierra, con la unión de todos los países, con que hubiera hermandad, que no hubiese fronteras, que hubiese amistad, honradez y trabajo. Así me decía, tú practicas estas tres cosas y jamás te vas a equivocar. Amistad, honradez y trabajo. Y eso fue lo que practicó. 10,000 pesos en el banco había cuando Cabral falleció. 10,000 pesos en el banco, es todo lo que había. Y la casa que tuvo que vender mi madre para poder sobrevivir. ¿Y qué se hizo del dinero? O no sabía cobrar, decías, pero trabajaba en todas 4,000 partes. pesos ganaba Cabral haciendo la caricatura editorial, y yo ya trabajando en lo que era Canal 8, hoy Canal 9, ¿no? De Televisión Independiente de México. Yo ganaba 4,500 pesos al mes y mi papá ganaba 4,000 pesos. Por eso tenía que trabajar tanto haciendo carteles de cine para Bayer, para Cuyá, lo llamaba la embajada rusa, la embajada checoslovaca, la embajada gringa, para hacer dibujos a las gentes, a los invitados, y de eso pues no se tiene control porque se los regalaban a estas gentes. Con los trabajos que hacía Cabral. Justo, háblame del taller. ¿Qué obra tienen? ¿Qué obra pudieron rescatar? ¿Qué obra dejó él lista, digamos, para mostrar o para ser exhibida? Bueno, para mostrar y ser exhibida, tenemos, por lo pronto ya está digitalizado. Antes nos preguntaban, oye, ¿tienes algún tema sobre deuda pública? Sí, como no, y había que revisar 10, 11, 12 mil originales para ver cuáles eran los que tenían deuda pública, ¿no? Y le hicimos un margallate, lo separamos que sí por clases sociales, que pura idiotez hicimos, no sabíamos cómo hincarle el diente a miles de dibujos, ¿no? Cientos de libros, cientos de fotografías que dejó, documentos, etc. No sabíamos cómo hincarle el diente hasta el 2005, que ya realmente se empezó, gracias 2005. A instancias de Carlos Monsiváis, a un artículo que hizo Carlos Monsiváis. Bueno, en primera instancia fue Juan José Arreola el que nos levantó, junto con Garduño, con mi gran querida amiga, que ahorita se me va su primer nombre. Blanca. Gracias, Enoc. Blanca Garduño, a rescatar a Cabral, ¿no? Empezar a rescatarlo, empezar a anotar, a hacer fichas, pero con
esporádico, hermano. Yo trabajaba en cine, trabajaba en televisión, ahí tú sabes, no te contratan, te alquilan. Claro. Y ahí estás sin calidad. Te explotan. Entonces, también. Y entonces tienes 2, 3 meses allá en rodaje, no puedes hacer nada. Regreso y a darle a la obra de Cabral, hasta el 2005, gracias a un artículo de Carlos, en el cual decía, a raíz de que se hizo una exposición estupenda del chamaco Covarrubias, otro de los grandes de México, dice, ¿no se les hace que ya es hora de hacer la gran retrospectiva de Cabral en Bellas Artes? Eso sería un acto de justicia. Sí. Toma esto Gloria Maldonado en el Festival Internacional Cervantino sí. Y Horacio Muñoz, les fascina Cabral y empiezan a rescatar el archivo. Empiezan a ver, Monsiváis les decía, no, ya no hay nada, todo está vendido, desperdigado, y se encontraron con que no. Es decir, las cosas que había realizado mi hermano o las cosas que había realizado yo, que habíamos vendido 10, 15 cosas, pues no, el gran cogollo estaba allí y empezaron ya a organizarlo, a catalogarlo. Y gracias al FONCA, a Dios gracias, 3 becas hemos tenido con el FONCA, 3 etapas hemos podido rescatar de Cabral, y entonces tenemos catalogadas unas 15,000 piezas entre fotografías, libros, reconocimientos y originales. Entonces son miles de originales que se tienen. 12,000 originales tuvimos que hacer en la curaduría. Se tuvieron que chutar tanto las gentes del estanquillo como el taller para poder llegar a 400 obras con colecciones del estanquillo, de Carlos Monsiváis, y del taller, ¿no? Y otras colecciones privadas que pudimos conjuntar gracias a los esfuerzos de Catalina y bueno, de las gentes de aquí del estanquillo. Ya están, que por cierto hoy estuve allá en el Risco y mandan saludos de allá para ustedes. Saludos. Cuando dices originales es porque las portadas de la revista en realidad estaban coloreadas por otra gente. No. Bueno, él hacía el original en blanco y negro. En blanco y negro. Eso lo podemos ver aquí abajo. Iba a tapar junto con los hermanos Garduño, hacían y entonces cogían el tanto de magenta, tanto de cian, tanto de rojo, tanto de esto, en fin. Bien. Y ahí se hacía el tapado y se seleccionaban los colores. Había veces en que no, que decía Garduño, ponle los colores a la muchacha, píntala de verde, ponle colores absurdos, o haz lo que se te pegue la gana, yo tengo hembra enfrente, ¿no? Entonces sí le daba chance, pero avisaba okay. Hasta por escrito en el propio original, se lo dejaba. No, claro que la selección... ¿De qué colores tenían que ir? Sí, incluso en el suplemento de novedades, que estamos apenas empezando a acabar de investigar, de 1943, llevamos hasta el 49, 50 más o menos, él ponía un papel de China encima del dibujo en blanco y negro, ya con la selección, cómo tenían que ser, qué colores debía llevar, en dónde. Muy bien, ya, claro. Él hacía la selección de colores. Pero yo quisiera sintetizarlo con las palabras del propio Rafael Barajas, del Fisgón, ¿no? Que coloquen y pongan a Cabral en el lugar que le corresponda dentro de la historia de la pintura y el arte mexicano, porque fue indudablemente un vanguardista, una gente que movió el Art Nouveau, el Art Deco, el modernismo, la síntesis de las líneas, pero lo hizo en un editorial periodístico.